todos. Les decía que si quieren conocer el propósito de la vida, no lo busquen en una tienda, no lo busquen en las gasolineras, no lo busquen en la televisión viendo programas periodísticos. También hay un montón de libros de autoayuda. Sin embargo, esos libros de autoayuda no te van a decir el propósito de Dios para tu vida. Incluso no lo vas a encontrar en ningún seminario. Tampoco lo vas a encontrar en los seminarios. Si tú quieres verdaderamente conocer el propósito de la vida, debes hablar con el que te creó, con el que te hizo, con el que te formó. Debes leer el manual de instrucciones que se llama Biblia. Hermana, Dios te creó, Dios te hizo, ¿sí? Y te hizo para Él. Así es que tu vida no va a tener sentido, escúchalo bien, tu vida no va a tener sentido hasta que no entiendas esto. Estamos en esta serie llamada 40 días de propósito y hoy vamos a ver el primer propósito de los 5 que Dios tiene para tu vida. Dios tuvo 5 propósitos para los cuales te creó y el día de hoy vamos a estar mirando el primer propósito. Así es que yo espero que tú estés tomando nota, ¿verdad? Y vamos a leer el texto de Apocalipsis 4:11. Ahí en nuestra Biblia, ¿verdad? Acompáñenme en la lectura, dice la palabra de Dios así: porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Yo quiero que subrayen la frase para ser de tu agrado. Así es que la Biblia dice que nosotros fuimos creados para el beneplácito, para el gozo, para el disfrute de Dios. Dios nos creó para su deleite. Dios te planeó para su propósito. Y si estás vivo el día de hoy, es solo porque Dios así lo quiere, porque a Dios le agradas y le agrada que tú estés vivo y que tú le sirvas y le bendigas. Pregunto, pongan atención, ¿cuántos de ustedes disfrutan observando a sus hijos? ¿Verdad? Casi todo el tiempo, ¿no es cierto? Déjame decirte esto, lo mismo, creo que es lo mismo con Dios hacia nosotros. La mayor parte del tiempo Dios disfruta observándote cómo eres, lo que estás haciendo. Te creó para que fueras del agrado de Dios. Cuando naciste, cuando saliste del vientre de tu madre, Dios estaba allí en esa habitación, ¿sabes? Dios estaba listo para recibirte con una sonrisa de oreja a oreja, porque quería que tú fueras para su beneplácito, para su gozo. Dios, escucha bien esto, Dios sonrió cuando tú naciste. Dios se alegró cuando tú naciste, porque Él te creó para su deleite, te hizo para su propósito. Ahora bien, la semana pasada estuvimos respondiendo la pregunta y entendiendo de que fuimos creados para que Dios nos amara, ¿no es cierto? Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, que fuimos creados para que Dios nos amara. Sin embargo, en esta semana vamos a considerar el otro lado de la moneda. Vamos a ver el primer propósito de tu vida, porque Dios quiere que tú le ames, hermana y hermano. Quiere que le complazcas, así como Él te ha creado, quiere que correspondas a su amor. Ahora, cierto día Jesús caminaba por la calle y se le acercó un individuo y le preguntó: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la Biblia? Y Jesús le dijo: ok, te voy a responder, te lo voy a decir, esto es el más importante, toma nota. Pon atención, casi le ha de haber dicho Jesús eso, y el día de hoy nos lo dice a nosotros. Puedes no tener otra cosa en la vida,
pero por lo menos tienes que contar con esto. La Biblia se resume en esto. Y Jesús fue muy claro. Y Jesús dijo, esto es lo más importante. Ahí vamos a leer juntos el versículo de Mateo capítulo 22. Lo tienen ahí en sus bosquejos. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Yo quiero que subrayen primero y subrayen el más importante. Este es el primero y el más importante. Dios dice que podemos no hacer otra cosa en la vida, pero no podemos dejar de hacer esto. Y lo que Dios está diciendo es, aprende a amarme, porque te creé para amarte. Y ahora te conozco y quiero que tú también me conozcas y me ames. Ahora, hay una palabra para esto. Se trata de una palabra tan mal entendida que muchas personas prefieren no usarla. ¿Sí? Es la palabra adoración. La adoración es conocer a Dios y amarlo. El problema es que hoy se entiende muy poco lo que es la adoración. Cuando digo la adoración o cuando yo digo adoración, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? En alabanza. Muchos piensan en alabanza, otros en oración, en cantos, ¿no es cierto? En ritos, en velas, vestimentas, en ir a la iglesia o en algo que se hace en la iglesia. Sin embargo, la adoración es muchísimo más que eso. Tomen nota, si es que pueden, ahí en sus bosquejos, ¿verdad? Mi primer propósito en la vida es adorar a Dios. ¿Ok? Ese es mi primer propósito en la vida, adorar a Dios. Este es tu objetivo primario, debe ser tu prioridad. Es el propósito número 1 en la vida. Y hoy vamos a considerar lo que implica, porque como ya les dije, por desgracia, no se entiende lo que es la adoración. ¿Cómo reconocen una persona cuando está adorando? ¿Han pensado en eso alguna vez? ¿Cómo observan? ¿Cómo se distinguen las personas que están adorando? Cuando ustedes ven en el internet o en una revista cristiana y se usa casi siempre exactamente la misma foto para mostrar a alguien adorando, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo le digo a mi hijo, pon cara de adoración, ¿verdad? Y casi siempre usamos eso. Es una de las imágenes más comunes que tenemos. Sin embargo, hay millones de maneras de adorar a Dios, pero la adoración es muchísimo más que alzar las manos y cerrar los ojos. La adoración es más que eso. Hay muchas maneras de adorar a Dios. Las vamos a estar analizando hoy y no se pierdan su grupo pequeño, porque ahí en su grupo pequeño van a seguir trabajando estos puntos. Veremos lo que realmente significa adorar. En realidad, el mejor versículo para definir la adoración, que es tu primer propósito, está en Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo juntos en voz alta, por favor. Por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicado a su servicio y agradables a Él. Esta es la verdadera adoración que deben ofrecer. Ahora, quiero que subrayen 3 palabras en este versículo. La palabra mediante, la palabra ofrézcanse y la palabra ofrecer. En esto consiste la adoración. No vamos a analizar este versículo en detalle el día de hoy, pero sí me gustaría señalar 2 cosas, escríbanlas.
Por favor, en primer lugar, la adoración es mi respuesta al amor de Dios. La adoración es mi respuesta al amor de Dios. La adoración es la manera en que tú reaccionas, en cómo respondes al amor de Dios. A eso se le llama adoración. Fíjense que dice mediante en el versículo. Mediante la inmensa misericordia de Dios. Esto significa que Él nos ama. Entonces nosotros le adoramos porque Él nos ama, ¿no es cierto? Entonces, lo que implica esto es que Dios toma la iniciativa. Dios siempre da el primer paso. Dios ni siquiera te pide que tú des el primer paso. Él ya lo dio. Él siempre da el primer paso. Entonces, Él nos creó, Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos bendice, Él nos protege. Por todas estas cosas, debido a todas estas cosas que acabo de mencionar, nosotros adoramos a Dios. Fíjense en lo que hacemos. Y la segunda palabra que les pedí que subrayaran es ofrecemos. Esta palabra describe lo que es la adoración. Así es que en segundo lugar, nos entregamos, ahí en sus notas, por favor, en segundo lugar nos entregamos en respuesta a Dios. La adoración es mi entrega a Dios. La adoración es mi entrega a Dios. Él nos da y nosotros le entregamos algo a cambio. Siempre que tú y yo le entregamos algo a Dios, que ofrecemos algo a Dios, hermanos, hermanas, eso se llama adoración. ¿Sí? Y a Dios le agrada. Complacemos a Dios. Cuando nuestros hijos nos agradecen algo como padres, nos sentimos complacidos, ¿no es cierto? Cuando expresamos nuestra gratitud al Padre Celestial, Él también se siente complacido. Entonces la pregunta surge con la palabra ofrecer, que fue la tercera palabra que subrayamos. ¿Ofrecer? ¿Qué se supone, hermanos, que podemos ofrecer? ¿Qué se supone que tengo para ofrecer y puedo darle a Dios? ¿Cómo puedo ofrecerle algo a Dios, a un Dios que tiene todo? ¿No es cierto? De por sí ya es bastante complicado regalar en Navidad o en un cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Cómo te quiebras la cabeza para regalarle algo a alguien? Pues ahora es ya un poco más complicado, ¿verdad? ¿Qué le puedes regalar a Dios? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué le podemos dar a Dios? A un Dios que tiene todo. Quiero decir, Él hizo el mundo, Él te hizo a ti, hizo el universo. ¿Cómo que le puedes dar? A Él no le falta nada. Te diré lo que le puedes dar. Puedes darle tu amor. Eso es lo que puedes darle. Puedes darle tu amor. Y eso es lo que veremos el día de hoy, en el capítulo 12 de Marcos. Si podemos leer juntos, por favor. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, en este versículo, de paso, La segunda respuesta para un padre, mi entrega, la adoración es mi entrega a Dios. Mi entrega a Dios, y la primera, mi respuesta al amor. Gracias. Bien, entonces les decía, en este versículo, ¿verdad? Vamos, es el versículo que de hecho van a tener que aprenderse de memoria esta semana. ¿Cuántos aprendieron el versículo de memoria la semana pasada? ¿Sí? Es el versículo que quizás van a querer estudiar durante toda la semana, porque lo tienen que memorizar. Ahora, quiero puntualizar que Dios quiere que lo ames de tres maneras. Primero, Dios quiere que lo ames, ahí en sus notas, por favor, Dios quiere que lo ames
con inteligencia. Dios quiere que lo ames con inteligencia. Dice, ama a Dios con toda tu mente, con inteligencia. En otras palabras, quiere que lo pienses 2 veces, hermana. Que no lo hagas sin pensar, hermano. Quiere que lo adores con inteligencia, que lo conozcas y que lo ames de manera inteligente. Segundo, Dios quiere que lo ames con entusiasmo, hermanos. Dios dice, con todo tu corazón, con toda tu alma. Quiero que me ames con fervor, porque así te amo yo. Y tercero, Dios dice que quiere que lo amemos con hechos, en la práctica. Ámalo con todas tus fuerzas, con tus capacidades. Porque mira, hermano, la verdad es que aunque Dios creó todo el mundo y al universo, escucha bien lo que te voy a decir, aunque Dios creó todo el mundo y al universo y te creó a ti, hay 3 cosas que Dios no tiene. 3 cosas que Dios no tiene si no se las das. Eso no está en tus notas, a lo mejor quieres agregarlo. Si tú no le das estas 3 cosas, Dios no las tiene. Cosa número 1, primer aspecto. Dios no tiene tu atención si tú no se la prestas. Eso es amar a Dios con tu mente. Dios no tiene tu cariño si no se lo brindas. Eso es amar a Dios con tu corazón y tu alma. Y tampoco tiene tu capacidad si no se la entregas. Eso es amar a Dios con tus fuerzas. Y siempre que tomemos algo que Dios nos dio, porque por supuesto todas esas cosas Él te las dio primero, ¿no es cierto? Tienes la atención, la posibilidad de prestar atención a Dios, tienes cariño, tienes fuerza y capacidad, porque Dios te las dio. Siempre que tomemos algo que Dios nos dio y se lo entreguemos de nuevo a Dios, eso, mis queridos hermanos, es el corazón de la adoración. ¿Tomaron nota de esas 3 cositas? Ahí luego se las pasan a los que no. En primer lugar, adorar, ahí en sus notas, por favor. Adorar es centrar la atención en Dios. Eso es adorar. Centrar la atención en Dios. Es concentrar mi mente, mis pensamientos, mi atención en Dios. ¿Saben? En muchas religiones la idea de la adoración es como neutralizar tu mente, ¿no es cierto? Poner la mente en blanco con respecto al universo. Pero la verdad es que Dios quiere que lo adoremos con inteligencia. Y adorar con inteligencia, ¿qué creen? Requiere energía. Se requiere que apliquemos la actividad mental en Dios. No es solo realizar gestos, sino pensar de verdad, pensar en serio, cosas que no siempre es fácil, ¿no es cierto? ¿Han orado alguna vez con el piloto automático? ¿No? Yo creo que sí. ¿Saben a qué me refiero? Cuando oramos en la comida, bueno Dios, gracias te damos por esos alimentos en el nombre de Jesús, amén, punto, se acabó. Oramos con piloto automático. Oramos porque creemos que ya no la sabemos, bla, 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 amén. Eso es orar con el piloto automático. Y si alguien les pregunta qué fue lo que acabas de decir, pues quién sabe, ¿no es cierto? Oraste solo por decir las cosas. Por eso requiere tu inteligencia. Concentrarnos en Dios requiere energía y atención. ¿Saben por qué Dios quiere que se concentren en Él? Porque Él se concentra en ti. Miren lo que dice la Biblia en Salmo 39, en el versículo 1 al 3. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Déjame te digo esto. En este día Dios está, en este momento Dios sabe lo que tú estás pensando.
en este momento. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Y lean la última parte conmigo. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Dios centra su atención en ti, hermano. ¿Lo sabía? ¿Sí lo sabían? Espero que sí. Dios te presta atención constantemente. Eres especial. Recuerda, Él sonrió cuando tú naciste. Eres especial. Nunca te pierde de vista. Nunca te pierde de vista. Nunca deja de pensar en ti, porque te hizo para amarte. Para eso te hizo Dios. Para amarte. Te hizo para que Él prestara atención a tu vida. La más grande expresión de amor muy a menudo es la atención, ¿no es cierto? Muy a menudo es la atención, porque muchas personas se quejan hoy en día, ¿verdad? Y dicen, es que mi esposa o mi esposo y mis hijos se quejan de que no les pongo atención. Sin embargo, me mato trabajando todo el día, llevo dinero a la casa, les compro lo que quieren, y aún así dicen que no les doy atención. No valoran lo que hago. Pero escuchen, lo que quiere tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, lo que quiere es atención. A mí me pasa cuando estoy preparando las predicaciones o cualquier cosa y estoy bien concentrado con 2, 3 Biblias acá, todo escribiendo, y llega uno de mis hijos y quiere que le preste atención. Y estoy sí, ajá, sí, y estoy escribiendo, leyendo, pero no le estoy prestando atención hasta que él jala el brazo y me hace escribir mal o dar un teclazo mal, y entonces es como tiene mi atención y digo, esto no va a parar, y dejo a un lado las cosas, volteo y lo observo. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Eso es lo más valioso. No que le lleves dinero, eso es importante y una necesidad, pero de las cosas más importantes es que nosotros le demos atención, y esa es la expresión más grande del amor. Así que para la próxima, cuando tu hijo, tu hija, tu esposo, tu pareja te digan, ¿me pones atención, por favor? Ponle atención, y esa va a ser tu expresión más grande de amor. ¿Recuerdan la primera vez que se enamoraron, algunos de ustedes? ¿Sí? No podían dejar de pensar en esa persona. Pensaban en ella cuando se despertaban por la mañana, pensaban en ella en todo el día, durante el descanso, en el receso, a la hora de la comida. Tampoco no pensaban en él o en ella todo el día. Te pasabas todo el día pensando en esa persona. Luego hasta nos regañaban los padres, ¿no? A ver, ya estuvo, ¿no? Eso es el enamoramiento, y con el tiempo se va, se acaba, ¿no es cierto? Pero Dios, la Biblia nos dice que su amor por nosotros es eterno. Él siempre nos tiene presente y quiere enseñarnos a poner nuestro corazón y a centrar nuestra atención en Él, y eso a veces es difícil concentrarse en Dios. Ahora bien, ¿cómo hacemos este asunto de concentrarnos en Dios? Pues antes que nada debes darte cuenta que es muy fácil distraerte. Es fácil distraerte. Te quieres tomar 5 minutos de oración, empiezas a orar y a los 30 segundos ya estás pensando en otra cosa. Es facilísimo distraerte. Hay 2 cosas que nos distraen y nos hacen dejar de prestar atención a Dios. Primero, aquí es una verdad, somos egocéntricos por naturaleza. Estos versículos no están en su bosquejo, lo que estoy mencionando, ¿verdad? Si es que pueden anotarlos a un ladito, ahí al margen, ¿verdad? Somos egocéntricos por naturaleza. En segundo lugar, vivimos en una cultura egocéntrica. Y hay un par de versículos para esto. Romanos 8:7 dice, centrarse en uno mismo es lo contrario de centrarse en Dios. El ensimismado ignora a Dios y acabará pensando más de sí mismo que de Dios. Debemos decidir entonces, debes decidir centrarte en Dios, y luego
Con respecto a nuestra cultura, vamos a leer o veamos el versículo de Romanos 12:2. Dice, no se acomoden también a su cultura, que se conformen a ella sin siquiera notarlo. En cambio, pongan su atención en Dios. Debemos decidirnos, dejar de pensar en algunas cosas. Fíjate bien, debes decidir dejar de pensar en algunas cosas y comenzar a pensar en Dios. No es poner tu mente en blanco. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? En primer lugar, puedes comenzar apartando un tiempo diario para estar a solas con Dios. Son unos pocos minutos durante el día, no importa cuándo, al comienzo del día, durante el día o al final del día, no importa, pero aparta tiempo para estar un momento con Dios, ¿sí? Habla con Dios, habla con Él, lee su palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, nos dice al respecto, cuando ores, busca un lugar recluido para no fingir delante de Dios. Preséntate tan sencillamente y sinceramente como te sea posible para poder concentrarte en Dios y no en ti mismo y comenzar a sentir su gracia. ¿Pueden subrayar las palabras? Ahí, la palabra lugar, por favor. Debes encontrar un lugar para eso. En el Antiguo Testamento había solo un lugar donde se podía adorar a Dios, y ese era el templo. Ese era el templo. Había que hacer un viaje para adorar a Dios y concentrarse en Dios. Esto ya no es cierto hoy en día. Puedes adorar a Dios en cualquier lado. Solo necesitas encontrar un lugar donde puedes concentrarte en Dios. Tu automóvil, tu casa, cuando conduces, en el jardín, en el rincón de tu recámara, ¿sí? Ahí hay tres cosas que nos indica ese versículo que necesitamos para un tiempo a solas con Dios. Y la primera es un lugar. La siguiente frase es sencillamente, sencillos con Dios, sin ceremoniales, ni palabras difíciles, a solas con Él, hablando con Él, de manera sencilla. Y luego subrayan la palabra sinceramente, o sea, sé tú mismo, sé tú mismo. No tienes que intentar ser espiritual, hermano. No pretendas ser espiritual, no funciona de ese modo. Basta con intentar conocer mejor a Dios. Él se va a encargar de la apariencia espiritual. Por lo tanto, pasen tiempo con Él, sinceramente. Fijen un tiempo para estar con Dios. Y hay otra cosa que pueden hacer para centrarse en Dios, y es desarrollar una conversación continua con Dios. Fíjense en el siguiente versículo, en su bosquejo. La Biblia nos manda en el Salmo 105, versículo 4. Adorar al Señor continuamente. Piensen en Él durante el día. Eso es lo que tienen que decidir hacer. Conozco personas que lo hacen de muy diversas maneras. Hay gente que le pone una alarma a su celular y es un tiempo que aparta para Dios. Hagas lo que hagas, desarrolla esta conversación continua durante el día con el Señor. Al hacer esto, cuando hacemos esto, nos encontramos en Dios y vamos a cosechar beneficios increíbles en nuestras vidas. Fíjate en el siguiente versículo, en tu bosquejo. La Biblia nos dice en Isaías 26, al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Cuando te centras en ti mismo, inevitablemente el resultado serán
pensamientos de preocupación. Cuando te centras en ti mismo, los resultados serán pensamientos de preocupación, inseguridad, ansiedad, culpa, temor, desánimo. Pero cuando trasladas tus pensamientos, ¿sí?, de preocupación, inseguridad y todos estos, y trasladas toda tu atención de ti hacia Dios, de pensar en ti, y dejas de pensar en ti un poco para pensar en Dios, de pronto comienzas a tener una sensación de ¿qué? De gratitud, de esperanza, de confianza y de amor. Concentrarnos en Dios trae muchos beneficios. Deja de pensar un poquito en ti y concéntrate más en Dios. La adoración no es solo concentrar o centrar tu atención en Dios. Es también, y pueden anotarlo ahí, la adoración es también expresar mi cariño a Dios, expresar mi afecto. Eso es amar con todo tu corazón y con toda tu alma. Para algunos eso es algo difícil, porque se han criado en familias que no eran muy afectuosas, ¿no es cierto? No eran muy efusivas, eran poco expresivas. Quizás tú eres más del tipo silencioso que de escándalo y de abrazar, apapachar y de beso y abrazo. Entonces quizás te resulta un poco difícil expresar tu cariño, ¿sí? Quizás te cuesta un poco de trabajo y te sientes raro y hasta cursi decirle a Dios, papito, querido Dios, amado Dios, cuánto te amo, oh Dios, porque no creciste en una familia tan afectuosa, pero tienes que empezar a practicarlo. El siguiente versículo, vean lo que dice. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sí? ¿Saben una cosa? La deidad de muchas religiones es un Dios tirano, enojado, a quien hay que aplacar y evitar que se siga enojando. Y hace muchos siglos atrás hasta incluso ofrecían sacrificios humanos, ¿no es cierto? Uno tiene que huir de esos dioses, ¿verdad? Los mira uno hasta con los ceños fruncidos, ¿no es cierto? A ese tipo de dioses hay que tenerles miedo, pero al Dios verdadero no es así. Con el Dios verdadero hay que expresarle nuestro amor. Dios quiere que lo ames, hermano. Dios quiere que le muestres tu cariño. ¿Le has dicho a Dios alguna vez te amo? Qué bueno si lo has hecho. Dios quiere escucharte decírselo. Fíjense en el siguiente versículo. Dios está hablando en la Biblia, en Oseas capítulo 6, y dice: lo que pido de ustedes es amor. Subrayen eso. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Quiero que subrayen la palabra amor y conocimiento. Por eso, mis amigos, ese es el primer propósito de la vida: conocer y amar a Dios. Si consigues hacer esto, habrás logrado lo más importante de la vida. Dios quiere que lo conozcas y lo ames, porque Él te creó para que Dios te conociera y te amara. ¿Saben una cosa? Lo más importante que pueden entender en esta vida es que Dios te ama. Y lo más importante que puedes hacer en esta vida es amar a Dios. Es amar a Dios. ¿Cómo sería que te levantaras cada mañana, a partir de la siguiente mañana, que te levantaras y dijeras: Dios, el día de hoy, pase lo que pase, al finalizar el día, lo único que quiero es poderte amar un poco más que lo que te amé ayer. Ayúdame a que durante el día yo pueda amarte más. A lo mejor he fracasado en mis negocios, puedo fracasar en otras cosas, puedo tener un mal día, pero si al final del día aprendí a amarte, he sacado lo mejor del día. Porque entonces te va a dar perspectiva. Dios conoce lo más íntimo de tu vida y te ama muchísimo,
y quiere que tú lo ames también. Nunca está demasiado ocupado. La gente piensa a veces que Dios está muy ocupado como para atenderlos. Por eso la gente incluso piensa que son tan pecadores que Dios no los escucha. Por eso nos piden a nosotros y dicen, tú que estás más cerquita de Dios, por favor, ayúdame a orar. En realidad la Biblia dice que Dios tiene profundos sentimientos por ti. Lean el siguiente versículo de la Biblia, en Éxodo 34, dice, Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Subrayen la palabra apasionado. Dios está apasionado por ti, anhela conocerte, anhela que tú lo conozcas, anhela fervientemente tener una relación contigo. Y entonces Dios está cerca de ti y te dice, vamos hombre, lo que quiero es que amarte y que tú me ames. Quiero que tú me conozcas y me ames. Y te dice, ¿por qué no te fijas en mí? ¿Por qué no pones atención en mí? Si yo quiero que me conozcas. Dios te ama apasionadamente. ¿Cómo puedo expresar mi cariño a Dios? Si nunca lo has hecho antes, permíteme decirte cómo puedes empezar. Comienza diciéndole a Dios gracias. Simplemente dile gracias. Mira a tu alrededor y comienza a agradecer a Dios y di, Dios, gracias por este hermoso cielo, por este aire limpio, por esta naturaleza, por este árbol, qué hermosura. Dios, gracias por la vida. Gracias porque me permites vivir en México. Gracias porque estoy en esta ciudad, Señor. Gracias porque me puedo levantar esta mañana. Gracias porque puedo comer, porque puedo ver a mis hijos, a mis nietos. Dios, gracias porque no me estoy muriendo de frío. Y así pueden seguir y seguir y seguir agradeciéndole a Dios. Dale gracias a Dios por la tecnología que usas. Dale gracias a Dios por la electricidad, porque hay muchos lugares que ni eso tienen. ¿No es cierto? Así es como puedes comenzar tu día y continuar en tu día dándole gracias a Dios. Y no vas a parar. Entonces cuando digas, Dios, quiero expresarte mi cariño, mi amor a ti, estás diciendo, Dios, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi alma, mi vida está en tus manos. Quiero que tomes todo mi ser en tus manos, Señor. Y esa es la mejor manera de expresar tu amor a Dios. Entonces, Romanos 6, vamos a considerar esto. Romanos 6, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Nuevamente, recuerden que se trata siempre de una respuesta. Dios nos entregó la vida y luego nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Quiere que ahora tú te entregues, porque Él te dio la vida, que te entregues completamente a Él. Hazlo entonces. ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide que tú te entregues completamente a Dios? ¿Por qué no has entregado tu vida completamente a Dios si es que no lo has hecho? Les voy a decir una posibilidad de por qué no entregamos nuestra vida completamente a Dios. Y esto se resume en una palabra: temor. Estamos muertos de miedo. Nos acobardamos. Tenemos miedo de entregarle nuestra vida a Dios, porque si lo primero que hacemos es pensar, porque si le entrego mi vida completamente en Dios, no me voy a volver un loco religioso. No estaré así como un chiflado, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a estas personas? Fanático. No me quiero ver fanático. Sí. Ustedes se convierten en fanáticos cuando están viendo televisión. Ahí es donde nos convertimos en fanáticos, alocados, y no ponemos pretextos. Dios te hizo como eres y Dios no quiere convertirte en un maniático, hermano.
desecha todo temor, ¿sí? Quiere que seas como Él. En realidad no serás completamente tú. Observa esta frase que te voy a decir. En realidad no serás completamente tú mientras tú no entregues tu vida a Dios. Te va a hacer falta algo. Hasta ese momento, mientras tú no entregues tu vida a Dios de manera completa, solamente estarás existiendo y no viviendo en esta vida. ¿Sí? Dios no te va a hacer ni cursi ni loco. Al contrario, te va a hacer más normal, como Dios pretende que seas, más normal de lo que eres. Ahora bien, la adoración es centrar mi atención en Dios, y eso expresa mi afecto, mi cariño a Dios. Y entonces expresar mi afecto a Dios, y pueden poner ahí, y usar mis capacidades para Dios. Usar mis capacidades, eso es amar a Dios con todas tus fuerzas. Porque Dios quiere que le conozcamos con nuestra mente, quiere que le sintamos con nuestro corazón y nuestra alma, y quiere que le sirvamos con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Llevo ya varios años de casado, ¿sí? Y a mi esposa le muestro mis afectos con besos, con abrazos, con apapachos, ¿verdad? Pero no solo de esa manera muestras tu afecto. En la casa hay que reparar el sanitario, hay que cambiar focos, hay que arreglar las camas, hay que lavar trastes, ¿no es cierto? De tal manera que no solo muestro mi afecto a mi esposa dándole besos y abrazos, hay cosas que hay que reparar, hay cosas que hay que hacer, hay diligencias que hacer, ¿verdad? Y de esta manera también estoy reflejando mi cariño a mi esposa. Con esto ya saben para dónde voy, porque a Dios no basta con decirle cuánto le amas, cuánto lo quieres, y beso y beso, y abrazo y apapacho a Dios. No, Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que pongas manos a la obra con lo que Dios te ha dado. Fíjense en el siguiente versículo en Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Ahora bien, si llegan a entender este versículo, su vida va a revolucionar, su vida se va a cambiar radicalmente, hermanas. Nunca va a ser su vida la misma, si ustedes entienden este versículo. Fíjense bien, hagan lo que hagan, o sea, cualquier cosa que tú hagas, dice, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie de este mundo. ¿Te das cuenta? No es necesario meterte en un monasterio, irte de monja para adorar mejor a Dios. Algunos de ustedes pueden pensar, ok, bueno, me voy a mi casa y mi primer propósito es adorar más a Dios, y entonces voy a dedicar 40 días de ayuno y oración a Dios. Voy a dedicar 24 horas al día de oración. No se trata de eso. No necesitas hacer eso. No se trata de eso. Basta con que cambies tu mente. Hay gente que piensa que para ser mejores adoradores debe de tener más horas de oración, o más horas de alabanza, o más horas de Biblia. Pero yo al principio les dije, hay millones de maneras de adorar a Dios. Y con este versículo que les estoy diciendo que va a revolucionar tu vida, lo que te estoy diciendo es que cambies tu manera de pensar y de ver en quién estás trabajando o a quién le estás sirviendo. Cuando cambias
a la persona de a quien estás trabajando, en el área en que tú te desenvuelvas, todo lo que tú hagas, tus tareas, tu oficio, tu trabajo, tu empresa, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes qué va a ocurrir, hermano? Cuando tú todo lo que hagas, lo hagas con ese cambio de mentalidad, vas a estar adorando a Dios cuando podas el jardín, si eres jardinero. Cuando izas la bandera, si eres de la escolta. Cuando haces tu tarea. Cuando vendes algo. Y en especial los que tienen algunos oficios van a entregar a tiempo, ¿no es cierto? Porque qué rollo hay con esas entregas. Le entrego mañana y así te traen por un mes, ¿no es cierto? Pero si todos los que tienen un oficio empiezan a servir a Dios y no a los hombres con lo que hacen, su vida va a ser revolucionada. Y la otra cosa es que vas a estar adorando a Dios. No importa lo que hagas, no importa para quién lo hagas, ofréceselo a Dios. Cuando estás cocinando, ¿sabes cómo va a quedar esa comida? Cuando estás haciendo tu quehacer, cuando estás conduciendo por la calle, cuando todo eso, lo que hagas, ¿sí? Lo haces como para Dios. Y tú dices, el día de hoy, esto que voy a hacer, lo voy a hacer como para Dios y no para los hombres. Imagínate cómo serían las enfermeras, cómo serían los médicos. El mundo cambiaría, mi hermano. El mundo cambiaría. No importa a qué te dediques, no importa para quién lo haces. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Algunos que están en estudios, ¿y ahora qué voy a estudiar y qué voy a hacer? No importa, hagas lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Y le digo a mi hijo, hijo, descubres nuevas estrellas, descubres nuevas cosas. Cuando estés en tu carrera, hazlo como para Dios y no para los hombres. Y sabe lo que va a ocurrir. Eso va a cambiar muchas cosas. Entonces, les decía yo hace un rato, no basta con que yo le diga a mi mujer, mua, 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 beso, beso y abrazo. No solo así se demuestra el amor. Hay cosas que hacer en casa. Y también, cuando tú cambias tu mentalidad conforme al versículo que leímos hace un rato, y todo lo que hagas lo haces como para el Señor, ¿sabes qué va a ocurrir? Cuando te digan, oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿No es cierto? Oye, ¿podrías? ¿Verdad? Imagínate que nuestros hijos entendieran esto, que todo lo que hacen lo hacen para Dios. Hijo, ¿podrías tender tu cama? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo? Inmediatamente. Incluso hablábamos anteriormente que el retraso en la obediencia es desobediencia. ¿Se acuerdan? La obediencia retrasada es desobediencia. Ahorita estoy con mi hijo Abraham enseñándole lo que significa ahorita. Porque me decían mis amigos, hermanos cubanos, yo no entiendo a los mexicanos por qué dicen ahorita. Ese es un tiempo que no tiene tiempo. Porque ahorita es en 5 minutos, en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 días. No, es un tiempo constante. No sabes cuándo. Entonces hay que eliminar de nosotros la palabra ahorita. Porque no sabes si es en el momento o en 1 horita chiquita. En fin. Dice la Biblia en Romanos 12, toma tu vida cotidiana. Esta es una versión diferente. Toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días. Tus descansos, tus comidas, tu trabajo, tus idas y venidas. Y ponlas como una ofrenda ante Dios. ¿Cómo qué? Como una ofrenda. Otra vez esa palabrita. Ofrecer, ofrendar.
Sí. Tu vida no tiene sentido si no ofrendas tu vida, si no la entregas. Y eso es algo que no nos gusta. Y para eso existe un grupo pequeño. Asiste a tu grupo pequeño, a tu grupo de crecimiento, asiste, y ahí es donde vas a poder practicar todas estas cosas. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor. Háganlo de buena gana, de corazón, como si estuvieran haciéndolo para el Señor. Amén. ¿Qué adoras? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué adoras? Te los voy a decir. ¿Cuál es tu centro? ¿Cuál es tu primicia de tu atención? ¿Dónde está tu atención en el día? Checa tu agenda. Checa no tienes chequera, tu estado de cuenta. Checa tus finanzas. Checa tu hojita de finanzas, lo que te llega. ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde prestas tu atención? ¿A qué le dedicas más tiempo? A eso es a lo que adoras. Entonces se dan cuenta. No es que digas, ay, vengan, se vas a hacer una velada de oración. Y no digo que esté mal para mis hermanos en otras congregaciones que hacen veladas de oración. Amén, gloria a Dios. Pero la de oración es continua, constante. A veces creemos, y se han dado cuenta muchos organizadores de retiros juveniles que organizan sus agendas para el retiro de jóvenes, donde hartan a los jóvenes y quieren que en 12 horas o 48 horas que están ahí reunidos, los jóvenes cambien toda una vida de adoración, y eso es imposible. Es una experiencia de 24 horas. Pero algunos acaban hartos de horas de oración y de ayuno y de palabra. No puedes cambiarlo en una noche. También algunos pastores creemos que porque hacemos la velada de oración, ya la gente adora más y ora más. ¿Cómo sería cuando nosotros entendamos el primer propósito de Dios para nuestra vida, que es amarle y adorarle, y cambiar lo que ya les decía hace un momento, nuestra mentalidad, y centrar toda nuestra vida en Dios, y que la iglesia aprendiera que está adorando las 24 horas del día, con todo lo que haga en sus idas y venidas, cuando te levantes y cuando te acuestes? Y cuando cambies tu mentalidad y te pongas a hacer eso, vas a obtener una iglesia que adora 24 horas al día, sin tenerla encerrada en un monasterio, sin tenerla encerrada en su templo, para que veas que sí está orando. Entonces es mejor liberar el potencial de la iglesia y que la iglesia comprenda esta cosa y lo haga de esa manera. Ahora, no digo que está mal, también podemos reunirnos de vez en cuando y tener veladas de oración y tener conciertos de alabanza y adoración. Sí, pero no podemos transformar la mente de la gente en un concierto. Puede ocurrir con alguno u otro, en una velada de oración puede ocurrir, pero no en todos. Así es que, ¿qué adoras? ¿Qué adoras? ¿En qué piensas todo el día? Este es tu primer propósito, el primer propósito de 5 que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar y que Dios nos ayude a expresarle todo nuestro cariño con nuestras fuerzas, que nosotros podamos adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra mente y nuestra alma. Amén. Señor Jesús, oramos en esta tarde que tú nos bendigas y que tú seas en nosotros, que cambies nuestra mente, en lo que nosotros estamos centrados, por centrar nuestra vida en ti, Señor. Que aprendamos a ponerte a ti en el centro de nuestra vida, Señor, y que te adoremos con inteligencia, que te adoremos con todo nuestro cariño y que te entreguemos todas nuestras habilidades y que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti y lo hagamos como para ti y no para los hombres.
Oramos, Padre mío, que tú nos ayudes, Dios. Ayúdanos a centrar nuestra vida en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.